En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, 24, 35, 48. En aquel tiempo, los discípulos de Emaús, por su parte, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando el mismo Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero Él les dijo: «¿Por qué se turban? ¿Por qué se suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y véanme, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo, a causa de la alegría y de su asombro, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendan las Escrituras y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigo de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos en este jueves de la semana de la octava de Pascua. Los textos del Evangelio relatan las apariciones de Jesús. Al comienzo, en los primeros años, después de la muerte y resurrección de Jesús, los cristianos se preocuparon de defender la resurrección por medio de las apariciones. Ellos mismos, la comunidad viva, era la gran aparición de Jesús resucitado. Pero en la medida en que iban creciendo las críticas de los enemigos contra la fe en la resurrección, y que internamente surgían críticas y dudas al respecto de varias funciones en las comunidades, ellos comenzaron a recordar las apariciones de Jesús. Hay dos tipos de apariciones. Primero, las que acentúan dudas y resistencias de los discípulos en creer en la resurrección. Y segundo, las que llaman la atención sobre las órdenes de Jesús a los discípulos, confiriéndoles alguna misión. Las primeras responden a las críticas venidas de fuera. Ellas muestran que los cristianos no son personas ingenuas y crédulas que aceptarían cualquier cosa. Al contrario, ellos mismos tuvieron muchas dudas al creer en la resurrección. Las segundas responden a las críticas de dentro y fundamentan las funciones y tareas comunitarias, no en las cualidades humanas siempre discutibles, pero sí en la autoridad y en las órdenes recibidas de Jesús resucitado. La aparición de Jesús, narrada en el Evangelio de hoy, combina los dos aspectos: las deudas de los discípulos y la misión de anunciar y perdonar recibida de Jesús. Unos puntos de reflexión. Primero, el resumen de los discípulos de Emaús. De retorno a Jerusalén, los dos discípulos encontraron a la comunidad reunida y comunican la experiencia que tuvieron. Narran lo que aconteció por el camino
¿Y cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan? La comunidad reunida les comunica a su vez cómo Jesús apareció a Pedro. Fue un compartir mutuo de la experiencia de resurrección, como hasta hoy acontece cuando las comunidades se reúnen para compartir y celebrar su fe, su esperanza y su amor. Segundo, la aparición de Jesús causa espanto y miedo en los discípulos. En ese momento, Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Este es el saludo del Jesús resucitado. La paz sea con ustedes. Pero los discípulos, viendo a Jesús, se llenan de miedo, se espantan y no reconocen al Señor. Delante de ellos está Jesús real, pero ellos imaginan que están viendo un fantasma. Hay un desencuentro entre Jesús de Nazaret y el Jesús resucitado, y no consiguen creer. Tercero, Jesús los ayuda a superar el miedo y la incredulidad. Jesús hace dos cosas para ayudar a los discípulos a superar el espanto y la incredulidad. Les muestra las manos y los pies diciendo: soy yo. Y manda palpar el cuerpo diciendo: porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Jesús muestra las manos y los pies, porque en ellos están las marcas de los clavos. Cristo resucitado es Jesús de Nazaret, el mismo que fue muerto en la cruz, y no un Cristo fantasma, como imaginaban los discípulos que estaban viendo. Por eso Él manda palpar el cuerpo, porque la resurrección es resurrección en toda la persona, en cuerpo, en alma, en espíritu. La resurrección no tiene nada que ver con la teoría de la inmortalidad del alma enseñada por los griegos. Cuarto, otro gesto para ayudar a superar la incredulidad, pero no basta. Lucas dice que por causa de tanta alegría, ellos no podían creer. Y por eso Jesús pide algo para comer. Ellos le dieron un pedazo de pescado y Él comió delante de ellos para ayudarlos a superar la deuda y a superar la duda. Quinto, una llave de lectura para comprender el nuevo sentido de la Escritura. Una de las mayores dificultades de los primeros cristianos fue aceptar a un crucificado como el Mesías prometido, pues la misma ley enseñaba que una persona crucificada era un maldito de Dios, Deuteronomio 21. Pero eso es importante saber, que la Escritura había anunciado ya que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para los pecados. Jesús les mostró que esto ya estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús resucitado, vivo en medio de ellos, se vuelve la llave para abrir el sentido de la Sagrada Escritura. Y sexto, la afirmación del Señor: ustedes son testigos de todo esto. En esta orden final está la misión de las comunidades cristianas: ser testigos de la resurrección, para que quede de manifiesto el amor de Dios que nos acoge y nos perdona, y querer que vivamos en comunidad como hijos suyos, como hermanos los unos de los otros. Que el Dios de la vida contemple y bendiga nuestras vidas en esta semana en que nos regocijamos y decimos: es verdad, ha resucitado el Señor, aleluya, aleluya, y se ha parecido a Simón. Que Dios nos bendiga y a renovar nuestras vidas a la luz de la palabra bendita del Señor, así sea.